30 de junio del 2026, por los 16avos de final del Mundial, Ecuador pierde contra México 2-0. Sí, como en la Copa América del 93, donde la mascota aún era Chuclito, y más allá del discurso del supuesto amaño que no existió, la selección tricolor venía retrasando su esperada muerte en el Mundial, ya que si no le pudo ganar a una selección que tiene menos población que Babahoyo, no me merecía clasificar, y donde la única alegría fue la victoria con Alemania, que ahora solo vivirá en nuestros corazones. Ah, regresen al 25 de junio y no me suelten. En este video analizaremos el fracaso de la selección de este mundial con factores como la elección de Sebastián Becachese como entrenador de la selección, la creación de la Liga Pro y el recorrido de los jugadores en torneos europeos que fueron el detonante de esto, que fue el fracaso tricolor. Es gracioso decir que luego del Mundial, que el gran poderío defensivo que tenía la selección duró menos que el Tampico en la memoria colectiva, pues no solo fue una mala elección del entrenador, que a la vez no potencia las habilidades individuales de nuestros jugadores, la carga excesiva de partidos fue uno de los detonantes del bajo rendimiento de nuestros principales tres jugadores, Piero, Moisés y Pacho, sí, los de esta foto. Empezando por el capitán de la selección, Moisés Caicedo, su presentación en el Mundial dejó mucho que desear, pero esto tiene que hacerse con un análisis más exhaustivo del problema. El nacido en Santo Domingo registró un total de 58 partidos en la temporada 25-26, donde su tiempo de descanso se vio reducido por la participación del ecuatoriano en el Mundial de Clubes. Haciendo un equivalente con un jugador de características similares, Rodri, capitán de la selección campeón del mundo, sé que la comparación es absurda, registró en esta temporada solo 45 partidos, 13 menos que Moisés Caicedo y restándoles los 4 que tendría a diferencia del ecuatoriano, siendo uno de los mejores jugadores en este mundial. Otro caso similar es el de William Pacho, quien, al ser bicampeón de Champions con el PSG, tendría un descanso de 34 días entre las temporadas 24-25 y 25-26, disputando en los dos últimos años un total de 111 partidos, siendo junto a Vitinha y Joao Neves uno de los jugadores con mayor carga de partidos previo al Mundial 2026. Es aquí donde su desempeño sería similar a sus compañeros del cuadro parisino, donde ninguno logra destacar con su selección a excepción de Fabián Ruiz, quien en el Mundial entraría a la variante en muchos partidos. Para finalizar, con Piero Hincapié, que seguramente le dijo algo a Jiménez en la oreja, el jugador esmeraldeño que también jugaría la final de Champions de este año, junto a Pacho, el cambio entre Leverkusen y Arsenal reduciría su tiempo de recuperación, también llegando a aumentar su número de partidos en el año. Donde el Mundial llegaría con una sobrecarga muscular, provocando la mala participación y el mal planteamiento, siendo el único expulsado y el único de los expuestos por el pésimo fútbol propuesto por Sebastián Becachese. Ay, Sebastián Becachese. No. Ay, Sebastián Becachese. ¿Qué decir del tipo que le quiso enseñar a patear al mismísimo Lionel Messi? Aunque en resultados el entrenador argentino tuvo buenos números, pero como dijo Benito SDR sobre las estadísticas, el equipo ecuatoriano no jugaba bien a la pelota. Terminó detonando la falta del gol y que el tipo de la melena seguía confiando en un jugador que no le hace gol ni al arco iris. La selección nunca demostró buen fútbol, que el técnico jamás se decidió a corregir. No espero nada y estoy desilusionado. Entonces llegamos al primer partido del Mundial. Fue un baile táctico por parte de Merse Faé, director técnico de la selección de Costa de Marfil, donde la izquierda quedaba totalmente descompensada porque Alan Minda tiene menos marca que zapatos de mercado. Mandé que luego del partido terminó en el radar del Real Madrid y culminó con el gol a minutos finales de Diallo. Fue el primer episodio de lo que sería el mal paso de Ecuador en este Mundial. Y el partido que en papeles era perdible se empieza a descompensar por decisiones tácticas del entrenador, como la inclusión de Alan Franco, que no era la primera vez que jugaba por la banda izquierda y tampoco la primera vez que vamos a hablar en este video acerca de esto, y no aprovechar la ventaja defensiva con una línea de 3, mejorando el despliegue de Piero Hincapié, de William Pacho y de Joel Ordóñez. El partido puso su primera piedra en el ataúd de Becachese y de la selección ecuatoriana, donde para variar Ener Valencia fallaba un gol debajo del arco.
Para el siguiente partido, el crimen futbolístico se consumaría. Contra Curazao, el argentino jugaría con una línea de 3, con Franco como stopper. Sí, Alan Franco que juega de 5. Y Jordi Alcibar, que no venía siendo titular en Independiente como 5, porque claro, Daniel Castillo al parecer juega Ecuaboli. La selección no le pudo hacer ni un gol a Curazao, dejándolo con un pie fuera del Mundial, porque tendría que buscar ganar de Alemania, selección que antes de este partido no le habíamos podido sacar ni un empate en todos los partidos oficiales y amistosos que habíamos jugado. Y fuera de que el resultado de ese partido fue una de las tardes más felices en la historia futbolística que tiene este pedazo de tierra olvidado por Dios, en ese partido se habla de que los jugadores tomaron el control táctico y dio frutos. Lástima que luego vendría la muerte anunciada. Terminando con toda la fatalidad que significó la táctica de Sebastián Becachese, culminamos con el partido contra México, donde fue un paseo futbolístico de los locales. Y cuando la gente, tal vez, sabe menos de fútbol que este tipo egocéntrico, entendíamos que esto podía llegar a pasar. Al encasillar a Moisés Caicedo en una posición que no solo la selección lo hacía jugar mal, porque en el Chelsea ya venía presentando los mismos errores tácticos y futbolísticos, lo siguió manteniendo, colocando a Ener en la cancha donde fuera un fantasma más, literal, tocó la pelota 5 veces en 50 minutos, y ponerlo a Kendrick Páez, que tiene más desenvolvimiento en lives de TikTok y en lugares de tolerancia, en la cancha. La Tri jugó uno de los peores partidos que hayan visto nuestros ojos desde el año 2019 y se eliminó del Mundial ante un equipo que grita ole al minuto 2, dejándonos buenos memes y risas, eso sí, pero también muchas decepciones. Aunque es sencillo resumir el fracaso de un proceso en un solo entrenador, esto tiene un factor muy importante que formó parte del fracaso, y esta fue la creación de la Liga Pro. En la mayoría de selecciones a nivel mundial, es el campeonato interno el que forma y vende al exterior a sus principales jugadores. En nuestro caso sería la Liga Pro. Para hacer una comparación con una selección similar, la selección Colombia, 9 de sus jugadores titulares jugarían 2 años en su liga interna y los 2 restantes estuvieron 1 año en la misma. Aunque el tiempo es determinante, lo más relevante del dato de la selección Colombia es que la mayoría de jugadores provienen de clubes distintos, siendo Deportivo Cali y Envigado quienes aportarían con 2 jugadores a la selección y a los titulares de la selección. El dato es perturbador, descartando a Yeboah, que formó toda su vida en Alemania y obviamente no habla el idioma aún bien, y Galíndez, formado en Argentina. Este sí, jugó mucho tiempo en el torneo ecuatoriano, pero no forma parte de los procesos formativos del mismo. 7 de 9 jugadores salieron de Independiente del Valle, y la gente se vive quejando de Independiente del Valle. Este equipo aporta en más del 70% de la plantilla titular, siendo Liga Deportiva Universitaria con Nilson Angulo y Emelec con Ener Valencia los únicos equipos que aportarían a este 11 titular. Aunque esto habla mejor de Independiente del Valle, que tiene una estructura sólida no solo en el ámbito deportivo, y en serio, no entiendo a la gente cómo vive odiando a Independiente del Valle. Habla muy mal de la Liga Pro, que no potencia las categorías inferiores de los equipos, que aún está en manos de la federación. Y hay que regresar en el tiempo al año 2019, el primer año de administración externa del torneo nacional. Una de las decisiones más importantes fue el aumento de equipos. Se habló que para mejorar la competitividad, aunque desde ese año realmente solo han competido 2 equipos con meras excepciones, esto sería un detonante importante. Aunque lo más importante y relevante es el aumento de 4 a 5 extranjeros, que luego pasaría a 6 el siguiente año con la excusa de la pandemia y terminaría al día de hoy con 8 extranjeros en cada equipo. Entonces, si hablamos con datos antes de la creación de la Liga Pro, los 2 equipos contaban con un total de 432 jugadores ecuatorianos que podrían ser parte del campeonato. Y si hoy hacemos una comparativa con los 8 extranjeros en los mismos 2 equipos, sí, porque si sumamos los 4 más aumentaría el número, eso es obvio, encontraríamos que hoy serían 384 jugadores ecuatorianos, que en la mayoría no entrarían ni en las plantillas titulares. Y aquí vamos a analizar otro dato.
Liga en el año 2024, cuando fue bicampeón, presentó 5 de 11 titulares jugadores extranjeros y en el año siguiente Independiente del Valle presentaría el mismo número, llegando hasta con 6 titulares variando en el año. Y esto sin contar los nacionalizados, donde las declaraciones de Francisco Egas acerca de los 8 extranjeros empezaría a tomar sentido. Y aquí encontramos un punto importante. Se habla de la falta de delantero. Los últimos delanteros campeones que lograron llegar al torneo ecuatoriano fueron Alex Arce, paraguayo, y el argentino de Independiente del Valle. Si bien la selección fracasó en el Mundial por el planteamiento táctico, decisiones institucionales, sí tiene que ver la falta de jugadores que da el torneo interno a la selección. Donde tenemos equipos que se arrastran por no desaparecer nacional, equipos que no llegan ni a 500 asistentes en sus estadios, Libertad, equipos grandes que tienen más deudas que proyectos deportivos, Barcelona, y equipos que lo están haciendo medianamente bien como Liga Orense y Aucas. Ya no debería hablar de Independiente del Valle porque supongo que a la altura de este video ya está más entendido que el único equipo que trabaja de manera correcta y que aporta a la selección realmente con jugadores es el equipo de Michel Dellen. Aunque el señor presidente Miguel Ángel Or se mande 10.000 tweets donde no se hace cargo de nada, como siempre, la Liga Pro tiene un porcentaje en el fracaso de la selección, ya que el aumento de equipos, el cupo de extranjeros, equipos que desaparecen, no hicieron nada más que bajar el nivel del torneo ecuatoriano, que si no fuera por Liga Independiente, tuviéramos los mismos logros deportivos que Bolivia o Venezuela. Evitando que los clubes inviertan en sus divisiones formativas y prefieran contratar extranjeros que apenas juegan y terminan demandando al club, o sea, la mayoría de los que llegan. Entonces, no termina de sorprender que para luego del Mundial exista una reunión entre Egas y Loor para solucionar este aspecto. Y aquí, la falta de delantero, el futuro incierto en el arco. Recordemos que Valle tiene 30 años. Y jugadores que llegan a la selección y se están formando en el exterior, caso Yeboah, caso Arévalo. El futuro es incierto y la selección tal vez logre solventar este bache. Pero estoy seguro que la Liga Pro no. Déjanos tu comentario, tu like acerca de este video y qué tema nos faltó opinar. Estamos aquí para leerte y seguiremos informando sobre el fútbol ecuatoriano desde nuestra perspectiva. El canal que no tiene miedo de decir lo que pasa y ni decir las verdades del fútbol ecuatoriano. Estamos para la próxima. Síguenos en nuestro canal, síguenos en nuestras redes. Estaremos subiendo contenido acerca de esto y muy pronto se vendrá un video que va a romper con todo el paradigma del fútbol ecuatoriano.